continuación interviene Paz García Quirós, de los Museos Arqueológicos de Gijón. Ella es licenciada en Geografía e Historia, especializada en Arqueología por la Universidad de Oviedo. Practicó la arqueología durante más de 10 años y se especializó en museología y museografía. Participó en la creación de los Museos del Ferrocarril de Asturias y la Ciudadela de Celestino Solar. En el Museo del Ferrocarril, una de sus investigaciones fue el papel de las mujeres en el mundo ferroviario. Su conexión con la arqueología y la industria hizo que fuese una de las investigadoras de la fábrica de tabacos de Gijón en su vertiente industrial. Actualmente, vinculada a los Museos Arqueológicos de Gijón, trabaja relacionado con el Departamento de Difusión. Y ella nos va a presentar su ponencia con el título Ellas también estaban, la historia de las mujeres en Asturias. Adelante, Paz. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a todos las componentes del Museo Arqueológico Nacional por habernos invitado a los Museos Arqueológicos de Gijón. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí y vamos a poder contribuir con muy poquito en todos estos temas que se están tratando en esta jornada, que son fundamentales y de los que nosotros solamente hemos podido hacer una pequeñita cosa, que es una exposición que se titulaba Ellas también estaban. Es un proyecto de investigación que se titula Ellas también estaban, la historia de las mujeres en Gijón, y que precisamente en los Museos Arqueológicos de Gijón se hizo una exposición que se titulaba Entre la vida y la muerte, desde la época prehistórica hasta la Edad Media. Para nosotros es fundamental sobre todo hablar de un grupo, del grupo de Meter, del que se habló ya esta mañana, que fue la parte fundamental para que nosotros pudiésemos llegar a hacer este trabajo en común con todos los museos de Gijón. En 2006 se crea este grupo de Meter, que es un grupo de investigación de historia, de mujeres y género, dentro de lo que es la Universidad de Oviedo, y estaba coordinado y está coordinado por Rosa María Cid López, que es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, y está especializado en el estudio de la maternidad y de la familia desde un punto de vista interdisciplinar, es decir, de una serie de estudios de género que no solamente están vinculados con la historia, sino también con el derecho y con otras ciencias relacionadas con la mujer. Demeter cuenta tanto con profesoras de la Universidad de Oviedo como de otras profesoras que están vinculadas a otras universidades en el extranjero y en este caso, cuando estamos hablando de Ellas también estaban, se hizo una doble vertiente de este proyecto. Por una parte, el proyecto propiamente dicho de investigación, que estaba dedicado a hacer un libro, a fabricar, por decirlo de alguna manera, un libro que quedase para la posteridad relacionado con la historia de las mujeres en Asturias, que no existe ninguna recopilación de ese tipo en Asturias, y por otra parte una propuesta de actividades relacionadas con este libro y que quería dar difusión a las conclusiones que se planteaban dentro de las investigaciones que se habían llevado a cabo. Para ello nos reunimos todos, tanto el grupo de Meter como la red de museos de Gijón. He de decir aquí que la red de museos de Gijón está formada no solamente por museos arqueológicos, sino que es una red muy completa que narra un poco la historia de lo que es la historia de Gijón a lo largo del tiempo. Está formado por los museos arqueológicos, con 3 museos de sitio, que es el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés y el Museo de la Villa Romana de Beranes. Por otra parte, tenemos los museos de Bellas Artes, que son 2 museos pequeñitos, pero que están ahí, que es el Museo Casa Natal de Jovellanos y el Museo Nicanor Piñore. Por otra parte, los museos etnográficos, que es un museo y su museo adyacente, que es el Museo de la Gaita, y los museos industriales de Gijón, que son el Museo del Ferrocarril de Asturias y la Ciudadela de Celestino Solar. Todos ellos nos reunimos en el 2022 y formamos un grupo de trabajo para poder difundir todas estas investigaciones que se estaban llevando a cabo, que se habían llevado a cabo por parte del grupo de Meter.
Y por fin, en el 2023, pudimos llevar a cabo ya la inauguración de todos los talleres, de todas las exposiciones y todas las actividades que ello conllevaba. Por lo tanto, se hicieron varias exposiciones, 2 físicas y 1 online, un ciclo de conferencias que abarcaba desde la época prehistórica hasta la edad contemporánea, una serie de recreaciones históricas que estaban basadas un poco en el papel de la mujer dentro de lo que es la recreación histórica romana, y talleres y propuestas artísticas en lo que eran los museos artísticos de Gijón, los museos de Bellas Artes. A diferencia de lo que se proponía a la hora de editar el libro, que era un libro que estaba organizado por una serie de edades cronológicas, lo que se planteaba en el proyecto era sobre todo plantear temas transversales que tuvieran una relación entre sí, pero que no fuesen cronológicas, aunque sí que tenían que tener algún tipo de relación con los distintos museos. Nuestros museos tienen una visión un poco histórica de la ciudad, cronológica de la ciudad, y por tanto desde el punto de vista temático como desde el punto de vista cronológico, sí que iban a estar interrelacionados. En nuestro caso, en los museos arqueológicos, lo que se planteaba era la vida a través de la muerte. Y se planteaba de esta forma porque la epigrafía y la arqueología era una parte fundamental como fuentes para conocer la historia de algunas mujeres y como elementos de la cultura que tenían como protagonistas, de alguna manera, a las mujeres desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Por tanto, los elementos con los que contábamos sobre todo, y no únicamente, eran los epitafios y los sarcófagos, también medievales, y los materiales arqueológicos que estaban unidos a los enterramientos en los distintos yacimientos del municipio. En el caso de los museos de arte, el tema transversal que se tocaba era la alfabetización, la educación y la formación de las mujeres, en el que en la Edad Media se daba a conocer el acceso de la mujer, la diferencia en el acceso a la mujer a través del tiempo según su estrato social y en lo que ocurría en la edad contemporánea. Y por último, dentro de lo que eran los museos de Bellas Artes, se daba también voz a todas aquellas creadoras, aquellos compromisos sociales y circuitos de arte, incluso aquellas creadoras que estaban en el exilio, que habían tenido que ser exiliadas. Por último, en los museos de industria se daba también voz a la posición a las mujeres desde el punto de vista de su posición en el espacio del trabajo y que estaba condicionado sobre todo por su posición dentro del espacio doméstico. Así también como la movilización y la parte importantísima que tuvieron en el aspecto social, laboral de las mujeres de Asturias. Las sedes del proyecto, como digo, fueron prácticamente todos los museos, todos los museos municipales de Gijón, que son, bueno, pues, como ya decimos, el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, el Museo de las Termas Romanas, el Museo Casa Natal Jovellanos, Piñole, el Museo del Pueblo de Asturias y el Museo del Ferrocarril de Asturias y la Ciudadela de Celestino Solán. En cada uno de ellos se daban bien exposiciones, bien talleres, bien conferencias, etcétera. Y voy a entrar ahora a hablar un poquitín en lo que es la exposición Entre la vida y la muerte, el lugar de las mujeres, desde la prehistoria a los tiempos medievales. He de decir aquí que estamos, los museos arqueológicos de Gijón, estamos aquí gracias al trabajo inmenso de 2 personas, sobre todo en lo que se refiere a los museos, a la parte de prehistoria y época antigua, historia antigua, de 2 personas que eran los comisarios de esa exposición, que son Carla Rubiera Cancelas y Fernando Rodríguez del Cueto, que sin su trabajo esto hubiera sido imposible. El objetivo fundamental era sacar a la luz todos los datos de los que disponíamos desde ese proyecto de investigación y que ponían de manifiesto que las mujeres también habían formado parte de la historia, y el discurso del que nosotros nos hacíamos eco
era sobre todo tomamos una frase, o tomaron una frase fundamental que ya Safo dijo hace 2500 años: alguien se acordará de nosotras, un poco en relación con el tema del que estábamos hablando, ¿no? Nosotras, en aquel momento se refería a las mujeres que estaban en torno al mar Egeo, pero también a las mujeres que vendrían después. Y, por lo tanto, desde los orígenes, desde los neandertales, que es el primer yacimiento con el que contamos en parte con testimonios femeninos, hasta la Edad Media. A través de la muerte, porque, como decimos, esta es una parte fundamental en la vida de las mujeres, de alguna manera. El espacio en el que se instalaron las dos exposiciones, porque era una exposición, digamos, dividida en dos, eran las salas de exposiciones del Museo del Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres. Por una parte, la sala 4, en la que estaban destinadas las vitrinas y todo el tema a las mujeres en los procesos históricos más antiguos, mientras que la sala de exposiciones anexa, que estaba dedicada a dar a conocer el papel de la mujer en la Edad Media. Dentro del proyecto museográfico, lo que se barajaba sobre todo era con distintos elementos. Igual que estábamos hablando aquí de que no solamente tenemos que tener en cuenta las cosas, o sea, esos artefactos, sino que también existen otros medios por los que podemos conocer, dar a conocer a las mujeres. Nosotros nos fijamos en varios aspectos y en varios elementos. Por una parte, las piezas originales, es decir, los cacharritos, las cosas, los artefactos. Por otra parte, las reconstrucciones en 3D, que eran fundamentales para conocer aquellas piezas que por cualquier razón no pudieron estar presentes en la exposición, una serie de videoentrevistas con los distintos investigadores que formaban parte del proyecto, unos audios que ponían la voz de la mujer para escuchar sus propias voces, unos códigos QR que aumentaban digamos, la información que se daba en la exposición y unas ilustraciones que estaban referidas a las mujeres. Por lo que se refiere a las piezas originales, eran pocas, pero muy escogidas. Entre ellas estaban piezas de aquí del Arqueológico Nacional, Museo Arqueológico Nacional, del Museo Arqueológico de Asturias, del Museo Romano de Astorga y de los Museos Arqueológicos de Gijón. En este caso, y tengo que hacer un inciso, todos los materiales que nosotros tenemos en los Museos Arqueológicos de Gijón son depósitos del Museo Arqueológico Provincial, del Museo Arqueológico de Asturias, puesto que por la ley nosotros no somos los propietarios de esas piezas, sino que somos los únicos depositarios de esas piezas que son propiedad de la comunidad autónoma. Por otra parte, las reconstrucciones 3D, como digo, formaban parte del elenco de los elementos museográficos que estaban en la exposición y se referían sobre todo a aquellas piezas que tenían un significado importante desde el punto de vista de la mujer, como eran los epitafios, y sobre todo con algunos aspectos dentro de estos epitafios, como eran los elementos que hacían referencia a la mujer como persona dedicante. Entonces, estaban también los otros elementos en 3D, como son los enterramientos de la cueva de Fontenegroso o una calota que apareció en el castro del Chao San Martín. Dentro del proyecto museográfico también, como digo, todas las entrevistas que se hicieron a los investigadores tenían que ver con la mujer y con la visión que nosotros íbamos a dar de la mujer en este momento. Se hablaba del sidrón, se hablaba de las mujeres castreñas, se hablaba del matriarcado, se hablaba de las mujeres asturromanas, de la iconografía dentro de los epitafios, del mausoleo de Argandenes y de la determinación de cómo se procede a hacer la determinación de sexo dentro de los enterramientos, porque los enterramientos en nuestro caso es una parte importante del proyecto de investigación. Y, como digo, se ponía la voz. La única voz de hombre que se escuchaba en la exposición era la voz de Estrabón para
poner en evidencia la imagen que los romanos tenían de las mujeres cántabras y astures dentro de lo que era su historia contemporánea romana. El resto de las mujeres, la voz de las mujeres, eran mujeres, en este caso medievales, porque las conocemos mediante los documentos medievales que hemos recuperado o se han recuperado, y hablaban de Gontro Preti, de doña Velasquita, de doña Loba, de la gordonera María Pérez, de Ana María la Llovera, que era la bruja de Llanes, y de otras mujeres que habían tenido importancia en la historia cotidiana de Asturias, como podían ser, bueno, pues las panaderas, y sobre todo de aquellas mujeres que por alguna otra razón habían estado presentes en los documentos, como eran aquellas mujeres que estaban fuera de la norma o que tenían cierto, vamos a decir, un carácter diferente a lo que se conocía como la norma en la Edad Media, ¿no? Todas las ilustraciones que aparecen en la exposición se refieren a las mujeres, todas. Aparece la mujer tanto romana en contraposición con la bárbara, la mujer cazadora de la época prehistórica y de las mujeres que tallaban, y en este caso está tallando y está sentada tallando un útil prehistórico. Todo ello lo que pretendía era formar parte de un proyecto que podría sobrepasar lo que era la propia exposición física y que fuese más allá para poder poner a disposición de la sociedad todos estos elementos que se estaban investigando. Y en este caso lo que se pretendió siempre desde el principio era utilizar esta exposición física como un mero elemento para poder luego poner a disposición mediante la página web del Ayuntamiento de Gijón una exposición online y un PDF que recogiese todos estos elementos que estábamos haciendo. Y las protagonistas de esta exposición fueron variadas, pero nos vamos a fijar solamente, digamos, en 4. Por una parte, las mujeres neandertales. Por otra parte, una pastora del siglo VI antes de Cristo, que es el enterramiento de la cueva de Fontenegroso, de las mujeres prerromanas en contraposición a las mujeres romanas, y del mundo femenino que aparece desde el siglo I al siglo IV después de Cristo, sobre todo vinculadas a los enterramientos y a la vida en la villa romana de Beranes. Y por otra parte, los perfiles de las mujeres medievales que no solamente estaban, se veían a las reinas, a las aristócratas y potentadas, a las monjas, aquellas que tenían un cierto valor simbólico y social, sino también aquellas otras que eran importantes desde el punto de vista de la vida cotidiana, como eran las panaderas, las carniceras, las triperas, las vendedoras de sardinas, las hospitalarias, incluso hasta las propietarias de hórreos y hornos. Bueno, aquí no se ve muy bien porque, bueno, al pasar del PowerPoint al PDF se han ido algunas imágenes, pero bueno, algunas imágenes de cómo estaban dispuestas las vitrinas y los objetos dentro de la sala de prehistoria y historia antigua, y de la época medieval con esta noble que era la que dirigía un poco el resto de la sala. Como digo, las fuentes fundamentales en las que se basaba la investigación eran los testimonios funerarios. Y en estos habría que hablar de los restos óseos, de los ajuares funerarios, de la epigrafía y de documentos que muchas veces estaban relacionados en época medieval con los testamentos. Bueno, como todos saben, los restos óseos nos dan una serie de informaciones. En el caso de Asturias sí que hay que decir que estos restos son muy escasos y solamente aparecen prácticamente en época tardoantigua y en unos yacimientos muy concretos, sobre todo en las necrópolis de Paredes en Siero, en Argandenes en Piloña, en el Furniello en Ribadesella o en Beranes en Gijón.
y estos elementos sí que tienen una preservación bastante mala debido sobre todo a los suelos en los que están presentes y a las costumbres funerarias que aparecen en estas épocas, que bueno, en la mayor parte de los casos prácticamente han desaparecido. En los ajuares funerarios sí que se hablaba de que era importante este ajuar funerario para determinar el sexo, pero que a diferencia de lo que ocurre en otros casos, no siempre los elementos de joyería apuntan necesariamente a que ese enterramiento sea de una mujer y en algunos casos también puede formar parte de este ajuar funerario armas dentro del mundo funerario femenino. Como digo, los epígrafes funerarios sí que formaban parte importante de los elementos que se mostraban en esta exposición. Prácticamente en Asturias los que se conservan son casi todos del siglo II y III después de Cristo y tienen una extensión geográfica muy desigual, apareciendo prácticamente o la mayor parte de las veces en la zona oriental asturiana. Y lo que sí que dábamos a conocer, lo que queríamos o pretendíamos que la gente viese, es que permiten poner nombre a una serie de protagonistas, de que identifican grupos humanos y sobre todo que también registran una serie de relaciones familiares. En este caso, como persona recordada, estaban los epígrafes de Dovidena, Acuana y Bodocena y en otros casos como dedicante. Teníamos 3 yacimientos fundamentales, que eran la Cueva del Sidrón, para hablar de las mujeres neandertales, la Cueva de Fontenegroso, para hablar de la época protohistórica del siglo VI a.C. y de la época del castro de Chao de San Martín, para hablar de la transición entre la Edad del Bronce y la época romana. En el caso del Sidrón, voy a ir un poquitín más deprisa, lo más importante en este caso era hablar de la patrilocalidad, es decir, con los datos que se están investigando, de los 13 individuos que se encuentran, que se han estudiado y que están individualizados, están emparentados 5 mujeres, 4 adultas y una adolescente. Los datos confirman que 3 de estas mujeres tienen 3 linajes diferentes, A, B y C, mientras que los adultos masculinos que se han investigado comparten todos el mismo linaje. Es decir, comparten, en este caso, el ADN mitocondrial A. De modo que los lazos familiares que están estudiándose parece que dan a conocer que esta relación es mucho más estrecha entre los hombres que entre las mujeres. Por lo tanto, que las mujeres se repartían más extensamente en la geografía asturiana que los hombres. Por lo que se refiere a la Cueva de Fontenegroso, también es un enterramiento tradicional en una cueva sepulcral que es muy común en lo que se refiere a los yacimientos de época protohistórica en Asturias, pero que lo que nos llamaba o que llamaba un poco la atención era que se encontraba al comienzo de la cultura castreña, lo que sitúa este enterramiento en un contexto del que desconocemos completamente cuáles eran sus ritos funerarios. Y lo que sabemos de esta mujer es que gracias a los estudios de las deformaciones que tenía tanto en los huesos del brazo, que se unía con la clavícula, como en los propios las piernas, la potencia muscular, sabemos que llevaba a cabo una labor de transporte importante con el peso sobre los hombros y que esa potencia marcada en los músculos de las piernas significaba que esta mujer había tenido grandes desplazamientos, numerosos desplazamientos por una orografía montañosa como es la del Sierra del Cuera. Y que
Otro de los rasgos que habitualmente pues podrían, digamos que estar relacionados con la cultura, digamos, tradicional femenina, como eran la cestería o el tejido, en el caso de la mujer de Fontenoroso no aparece ningún rasgo distintivo desde el punto de vista óseo que haga pensar que realizaba estas tareas. Dentro del Chao de San Martín, el Chao de San Martín es un castro que estuvo ocupado desde el 800 a.C. hasta el siglo III después de Cristo y que bueno, fue destruido por un terremoto. Forma parte, es un castro del que una parte importantísima está destinada a usos no habitacionales y en una de las zonas en las que se encontraban los enterramientos, en la Acrópolis de este castro, se encontró una calota craneal que estaba en depósito original. No se apreciaba ningún tipo de traumatismos y patologías e indica que se trataba de una mujer de unos 15 años. Lo importante de este yacimiento es que se encontró, se localizó en una cista y que podría decirse que se trata de una reliquia de extraordinaria consideración para la comunidad, bien por algún rasgo del individuo o bien por el significado de la ceremonia a la que estaba asociada y que posiblemente podría deberse a la fundación del castro. Por lo que se refiere a la romanización, como ya hemos comentado, la voz que nos llega hasta ahora de lo que era la mujer castreña, la mujer cántabra y astur, bárbara, según los romanos, era la voz de Estrabón. Es una pena porque no sé si desde aquí... bueno, sí, pero bueno, no sé si nos dará tiempo. Tengo el audio de lo que nos decía Estrabón, si nos da tiempo luego lo ponemos. Habla de las mujeres bárbaras, de las mujeres astures, como no del todo civilizadas, las vincula a un modelo relacionado con la ginecocracia, que desempeñarían tareas que no eran las habituales femeninas, como en el caso de las romanas, como el trabajo de la tierra o la minería, y planteaba una serie de roles invertidos en las que el varón era al quien correspondía entregar la dote y las hijas eran las que heredaban. En el caso de la romanización, tenemos otros 3 yacimientos que nos daban la clave para hablar de la mujer, que son el mausoleo de Argandenes, la necrópolis de Veranes y la necrópolis de Santa María de Lugo. En el caso de Argandenes es un yacimiento en el que hay un cementerio tardoantiguo y que cuenta con una veintena de inhumaciones y destaca sobre todas ellas la de la mujer, una mujer. Y es importante destacar este tema porque se ha propuesto que es la persona fundadora, digamos, de este cementerio, porque es la persona que fue la primera que fue inhumada en este yacimiento. Junto al cuerpo se encontraban además varios elementos como eran el atuendo y los abalorios, y por otra parte una serie de elementos rituales como eran un ajuar de 3 conchas de berberecho que estaban asociadas a la resurrección. De todas formas, sí que es verdad que, a pesar de contar con otros indicios, como son los restos de atuendo y abalorios, no se ha podido determinar a ciencia cierta, de forma fehaciente, que el resto que aparece ahí inhumado es el de una mujer. La villa romana de Veranes sí que es una parte importante dentro de lo que es la visión de la mujer dentro de lo que forma parte de la exposición, y hablábamos de Veranes desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de los materiales que se habían localizado en la propia excavación, que eran materiales muebles, como pueden ser los alfileres de pelo, las pulseras de pasta vitria o los ungüentarios, y sobre todo 2 improntas de calzado claveteado que se localizaron en varios ladrillos cocidos y que corresponden a un pie izquierdo femenino.
Lo que se supone es que formaría parte, estos elementos formarían parte del posible trabajo femenino en las oficinas latericias, que posiblemente se localizarían en los alrededores de la zona de la Villa Romana de Veranas, que es una zona que está en el espacio periurbano de Gijón. Y por otra parte, aparte de estos restos materiales, de estos materiales muebles, se han podido investigar los restos exhumados de 175 esqueletos. Aparecieron más de 500 tumbas, pero de estos solamente se han investigado 175 esqueletos. Y sabemos que 78 son mujeres. 49 tienen más de 30 años, 26 son jóvenes, entre 21 y 30 años, y una tiene entre 15 y 20 y 2 son menores de 15 años. Del estudio de estas inhumaciones se desprende que no hay ningún tipo de diferencia entre los enterramientos de hombres y mujeres. Tienen todos el mismo rito, están todos en la misma posición y no se identifica ningún tipo diferencial ni de sexos, pero tampoco de adultos ni de niños. Es decir, son todos enterrados de una manera muy similar. Y por lo que se refiere al estudio de la salud y de la enfermedad de los restos que allí aparecen, en todos los casos, tanto hombres como mujeres, presentan signos degenerativos compatibles con artrosis, que son muy típicos de aquellos individuos que están dedicados a las actividades agrícolas, ganaderas y metalúrgicas, y, por otra parte, no se han identificado ningún tipo de lesión traumática, ni tanto en las mujeres como en los hombres. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que no hay ningún indicador que sugiera que las mujeres realizaban una actividad diferente a los hombres, o que sufrieran enfermedades diferentes, o que su mortalidad fuera de tipo diferente. Y tampoco hay ningún tipo de diferencia, disparidad en el tratamiento funerario. Todos los hombres y mujeres comparten tareas y estilos de vida muy similares. Bien, ya acabo. Por último, la última de los yacimientos que se exponían era la necrópolis de Santa María de Lugo, en Lugo de Llanera. Es una necrópolis romana también, y que en este caso lo que sí quisimos mostrar es el esqueleto original de uno de los enterramientos, que apareció con un feto justo a su lado. Investigando y hablando con las personas que estaban haciendo las otras actividades en los museos etnográficos, nos dimos cuenta que estos elementos de inhumación que se estaban recuperando en Santa María de Lugo eran muy similares a los que aparecían en época moderna, porque teníamos la imagen, bueno, se ve un poco distorsionada, no sé si es aquí o no. Sí, bueno, pero vamos, es la fotografía que aparece de una mujer de los años 30 en Asturias. Y por lo último, la muestra continuaba con la Edad Media. Como digo, hablábamos de todas las mujeres, tanto de las ricas como de las pobres, de las campesinas, de las potentadas, de las trabajadoras y también de aquellas que basaban su vida en la vida cotidiana, es decir, en el trabajo propio de la cocina, de la custodia, del estudio, de dar a conocer a sus hijos toda la cultura anterior, y también de la violencia de género y del mundo de las mujeres que estaban fuera de la norma, como digo. El público de la exposición fue muy corto, lo que estuvo en nuestro caso fueron menos de 3 meses, y acudieron, hay que tener en cuenta que nuestro museo está a las afueras y que es muy difícil llegar, pero bueno, aún así fueron más de 2.223 personas, 470 alumnos y alumnas, y a las actividades complementarias fueron 268 personas, 110 personas a las recreaciones, 40 grupos escolares y 67 personas a los talleres familiares.
Y, bueno, podríamos poner aquí la exposición online, pero bueno, ya no nos da tiempo, con lo cual, bueno, yo les conmino, si es esa la palabra, a acercarse a la página web de los museos de Gijón, en la página web del Ayuntamiento de Gijón, y ahí tienen lo que es la exposición online y un PDF con todos estos elementos, tanto los textos como el resto de los materiales, ilustraciones y demás que aparecen en la exposición. Y muchas gracias.